Mi nombre es Elsa Bosa, docente del Centro de Educación y Recreo en los grados de preescolar. El día de hoy tenemos la gran compañía de nuestro amigo, profesor Jesús Vuelvas, docente de lengua castellana de los grados 9, 10 y 11 y coordinador del proyecto de comprensión lectora que va desde el nivel de transición. Sí. Y además es director del grupo del grado 10º. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Elsa, aquí contento de que ustedes me hayan invitado para ser parte de este proceso, a través de la entrevista que deben presentar al diplomado que están haciendo. Pues contento precisamente de poder compartir con ustedes al respecto. Muchas gracias. Lo hemos invitado para que nos responda unas preguntas debido a que son muy importantes para la recolección de datos de nuestro proyecto de investigación que estamos adelantando en el diplomado Neuropedagogía para didáctica en el aula. Nuestra primera pregunta es, para usted, ¿qué es el aprendizaje significativo y qué estrategias utiliza para que este se dé en sus estudiantes? El aprendizaje significativo está definido desde las teorías del aprendizaje, desde la misma psicología, desde las teorías pedagógicas, ¿cierto? De pronto, así en líneas generales, como aquel proceso en el cual el estudiante adquiere un conocimiento consentido, que de alguna manera se convierte en una experiencia de vida y tiene sentido para él. Pues desde esa perspectiva yo lo miro como la posibilidad de aprender a partir de ciertas experiencias pedagógicas, ciertas actividades, ciertos procesos que le permitan a los estudiantes conectarse con conocimientos y procesos que tengan sentido para ellos. Entonces nosotros en el colegio, yo desde el aula de clase, pongo en práctica actividades que le permitan al estudiante vivenciar lo que enseño, los contenidos que desarrollamos y que se integren a él como parte de su ser, como parte de su vida y como algo que realmente le pueda servir más adelante como pensador, como ser social, como sujeto que va a gestar cambios en el mundo en el que vive. ¿Qué didácticas utiliza usted para transmitir los conocimientos a sus estudiantes? Bueno, las didácticas, como te he dicho en varias ocasiones que hemos conversado al respecto, son variadas. El proceso didáctico o la didáctica como tal, la práctica de aula, que es en sí la didáctica, la experiencia educativa ya propiamente dicha, la interacción entre el estudiante y el profesor a partir del conocimiento, es variado, pero fundamental, debe estar matizada por la creatividad del docente, por la creatividad del profesor, para aprovechar tanto lo que se ha planeado, las actividades que se han planeado, como aquello que surge en el aula, en esa relación dinámica que debe haber profesor-estudiante. Entonces, didácticas como desde la misma lectura, desde la misma escritura, la conversación orientada, bien orientada en el aula de clase y todo lo que a partir de esos elementos puedan irse integrando son procesos o actividades didácticas que a partir de las cuales el estudiante puede adquirir significativamente el conocimiento que necesita. ¿Qué herramientas y estrategias emplea usted para el desarrollo de sus clases? Bueno, herramientas, teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Todas las que brinda el medio, desde libros, desde el empleo de videos, tú los has visto, ellos van incluso a mi canal de YouTube, van a mi blog, los mando a otros canales y todo eso. Entonces trato de integrar todas las herramientas que el medio me brinda para que el chico sienta que lo que yo le enseño puede de alguna manera servirle para interactuar con todo lo que está en su mundo actual, cambiante y sobre todo de alguna manera relacionado fuertemente con esto de la tecnología. Pero hay unas herramientas básicas, ¿no? Que son la lectura a través de los libros y muchos otros aspectos físicos que están en el aula de clase. Okay. ¿Cree usted que la motivación es un factor fundamental que influye en el rendimiento académico de los estudiantes? Cualquier actividad humana sin motivación se reduce a la mitad. Para mí es fundamental la motivación. Pero la motivación que yo enfoco va más allá del durismo pedagógico. Pues para mí la motivación debe comenzar incluso desde un proceso formativo en la casa, en la misma escuela, cuando niño, porque al estudiante más que motivarlo hay que sensibilizarlo. Sí, el ser humano sensibilizado asume todas las realidades en las que se encuentra
como partes de su vida, con un gran sentido de pertenencia, y las hace con pasión. Sí, entonces la motivación para mí, de alguna forma, tiene que ver con eso, con sensibilizar al ser humano para que afronte de la manera más positiva, productiva y creativa cualquier experiencia de aprendizaje. ¿Motivas a usted, a sus estudiantes, que se hagan partícipes de su propio aprendizaje? Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cierto? Lo que dije, pues te debo decir que sí. Y sobre todo porque yo busco que mis estudiantes sean autónomos. Muchos de ellos bromean a veces, pero profe, es que usted no da la clase, usted nos pone a nosotros. Sí. Yo entonces, ¿qué hago? Guío, oriento, doy unas pautas y el estudiante debe de alguna manera liderar esos procesos y desarrollar todas estas actividades que lo van a llevar a él al aprendizaje mismo, a ese aprendizaje significativo. Esta mañana, nada menos, tú llegaste a una de mis clases y quien estaba al frente era una chica que estaba sentada en una parte de atrás. De pronto intervengo para hacer una orientación, para hacer una aclaración y todo eso, pero los dejo que ellos fluyan para que lleguen al punto donde yo quiero, que es desarrollar experiencias que les permitan a ellos ser seres comunicativos críticos y hábiles en la sociedad en la que tienen que vivir. ¿Qué métodos emplea con los estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico? ¿Cómo ayuda usted para que ellos se mejoren? Bueno, ya el colegio tiene en sí unas actividades prediseñadas, ¿no? Actividades de recuperación de periodo, actividades de recuperación semestrales, pero a partir de esos elementos el profesor juega con ciertos aspectos que debe tener en cuenta. Los procesos de aprendizaje de estos chicos que de pronto tienen dificultades son un poco más lentos, la afectividad del chico, las dificultades que presentan en el área, y uno se acerca a ellos. Y a partir de ese acercamiento identifica en sí cuáles son las dificultades y diseña cuáles serían las actividades para que puedan poco a poco ir superando la dificultad y de pronto alcanzar a sus compañeros y mejorar en relación con los objetivos que se están buscando. Pero, como te digo, son actividades que para mí están más orientadas por la necesidad misma del estudiante. Entonces uno juega con herramientas de pensamiento como los mapas conceptuales, la escritura misma orientada a partir de unas pautas que él debe desarrollar en buscar esos objetivos. Pueden ser variadas, pero ahí está. Teniendo en cuenta que usted es el director del grupo de grado 10º, ¿qué factores cree usted que inciden en el bajo rendimiento de estos estudiantes, de algunos estudiantes del grado 10º? Sí, son algunos, y los factores, al igual que te decía hace un rato, al igual que las estrategias y las herramientas, son variadas. Factores, por ejemplo, familiares. Un chico con un conflicto familiar evidencia en el colegio dificultades. Factores de pronto institucionales, la misma escuela también de pronto puede estarle generando desmotivación por algo, y entonces uno averigua qué ocurre con ese chico, por qué no quiere venir al colegio, o por qué el colegio no es tan agradable como a otros, y también empieza a trabajar por allí. También factores personales, que ya son un poco más difíciles cuando un chico muestra de pronto dificultades para el aprendizaje, toca a uno mirar todo eso. Teniendo esa perspectiva amplia, uno se acerca al chico y establece en las estrategias correspondientes. Es ahí donde está la habilidad del docente, que no es solamente una persona que dicta clases, sino que también sabe acercarse al ser humano, comprenderlo y desde él mismo y desde el entorno social y cultural en el que vive, ¿no? Para poder realmente avanzar con él en el proceso de aprendizaje, de transformación que es la enseñanza y la educación en sí. ¿Cómo aplica usted los procesos cognitivos en el aula? Bueno, todo lo que hemos venido hablando tiene que ver con eso que llamamos la cognición o procesos cognitivos. Es un colegio académico en el cual trabajo, ¿no? Y todo está enfocado en la adquisición de conocimientos desde diferentes formas y perspectivas. Pero el punto central, además del estudiante, es el conocimiento que él adquiere. ¿Qué me interesa a mí? Que el estudiante adquiera un conocimiento realmente significativo para él. Y por esa razón me voy un poco más allá y pienso en la metacognición, que es la base fundamental del proceso de comprensión lectora que nosotros realizamos acá y que en varias ocasiones les he mostrado a ustedes, ¿no? Porque el conocimiento sin reflexión no tiene sentido. Entonces el estudiante, además de estar frente a un conocimiento, debe saber qué es ese conocimiento, para qué le sirve, para qué es significativo, y sobre todo cómo adquirirlo. En el cómo está la didáctica, en el cómo está la reflexión
para llegar a ese conocimiento de la manera más fácil, más grata, de la manera más emotiva posible y poder integrarlo a sí mismo. De esa manera, teniendo en cuenta ese marco general, se diseñan también actividades orientadas desde ese punto. Profe, ya para terminar, ¿cómo desarrolla usted el proceso de comprensión lectora? Bueno, ustedes tienen más o menos idea de cómo es el asunto porque he participado en varios talleres con ustedes orientándolos al respecto para que lo apliquen, ¿no? Pero, así en líneas generales, es un proyecto que busca habituar al estudiante poco a poco para que se enfrente a diferentes tipos de textos y pueda actuar activamente sobre lo que lee. Para eso usamos los resaltadores, usamos la prelectura, por ejemplo, usamos las actividades durante la lectura, lo que llamamos lectura autorregulada, y la postlectura. Esos elementos, cada uno determinado dependiendo del tipo de texto, dependiendo del momento de lectura, en fin, pueden permitir un acercamiento activo del chico a lo que lee. Y ese acercamiento activo, además de mantenerlo motivado, de apasionarlo por la lectura, le da la posibilidad de adquirir los conocimientos que están en el texto con sentido crítico y que le sirvan para más adelante usarlo con eficacia en el mundo del que vive. Así es. Profe, muchas gracias por su aporte y colaboración. A ti, Elsa, por haberme invitado a esta entrevista y a las profesoras del grupo y éxitos en ese diplomado. Gracias.